Placentera esta tarde con tantos amigos, con tantos lectores de poesía y lectores de la literatura y la narrativa de Ernesto Pérez Zúñiga. Muchísimas gracias, Ernesto, por querer presentar este libro aquí, que sabes que es un poco tu casa. Ya te hemos disfrutado en muchísimas ocasiones y poder escuchar la voz del poeta directamente me parece que es lo que más nos acerca a los poemas, precisamente, ¿no? Creo que es en este sitio donde tantos poetas han leído sus poemas, ¿no? Y siguen leyendo, y espero que seguirán leyendo durante muchos años, pues escucharte a ti forma parte de un acervo inmaterial que nos va a acompañar siempre, y a tantos amigos que venís aquí a este lugar y que conservamos en la memoria estos instantes que son irrepetibles, ¿no? Ahora empiezan a poderse repetir gracias a las redes sociales, a nuestros amigos que nos siguen en Instagram, ahí, a todos los que nos siguen desde Buenos Aires o desde Quito o desde Córdoba. Y muchísimas gracias, Carolina, por venir aquí otra vez, la directora de la Estación Azul, un gran programa cultural que desde luego yo no me pierdo ningún día a las 3 de la tarde, a las 2:30, ¿no? Así que muchísimas gracias a todos, y de ellos es la voz y la palabra y el encuentro, la felicidad de este encuentro. Muchísimas gracias. Pues a ver, ¿se me escucha? Sí. Buenas tardes, muchas gracias a todos por acompañarnos, a Lola y al equipo de la librería Alberti por acogernos en su casa, y también a Ernesto, muchas gracias por extenderme esta invitación. Me hace mucha ilusión, es un gran honor, aunque en realidad me estás metiendo en un brete, porque como todo el mundo sabe, ¿verdad? Todos los que sois aficionados a la poesía, es probablemente el género del que es más difícil hablar, ¿no? Es muy complicado. En ese sentido yo siempre digo que la poesía se parece mucho a los chistes, ¿no? Porque si la explicas pierde la gracia, aunque esta idea la sintetiza, yo creo, mucho mejor y de manera desde luego mucho más hermosa Ernesto en el verso que cierra su libro y que dice: siempre el misterio tuvo la palabra. Bueno, eso es la poesía, misterio, y como creo que todos estamos de acuerdo aquí en que no tiene ningún sentido diseccionarla como si fuera un bichejo, lo que vamos a hacer en su lugar es leer unos cuantos poemas y hablar de los alrededores de la poesía a propósito del nuevo libro de Ernesto, de Escala, que como sabéis es una antología que recoge 3 décadas de producción poética, desde comienzos, los primeros poemas de comienzos de los años 90, de 1991, hasta un puñado de poemas que datan de este mismo año, de 2023. Así que Ernesto, ahora sí que te dejo saludar. Bueno, muchísimas gracias, Carolina. Gracias de verdad a todos los presentes. Me emociona que estéis aquí, amigos, familia, Lola Larumbe, grandísima librera que nos deja esta casa. Y de hecho me hace especial ilusión hacer justo esta presentación aquí. Justo antes de la presentación habíamos quedado Carolina y yo en el bar Don Paco, que hace esquina entre Lola, me corrige, Altamirano. Casa Paco. Sí, Casa Paco, estaba ahí cambiando yo bares. Con la calle, o sea, esquina con Altamirano, sí. Martín de los Heros. Con Martín de los Heros, y estábamos allí sentados en la terraza porque en esa casa, en el número 36, fue donde yo vine al mundo, o donde fui concebido y donde a lo mejor no lo sabe todo el mundo, está aquí, pero por eso quería contarlo hoy, porque... Es Juan Álvarez Mendizábal. Con Juan Álvarez Mendizábal. Para ponerlo exacto. En esa casa que hace esquina, que es el número 36 de Altamirano, pues yo vivía hasta los 4 años. Y esa calle, como está aquí Luis Rosales, hijo, mucho más tarde supe que en el portal justo de arriba vivía el grandísimo poeta granadino, también Luis Rosales, y bueno, una conexión muy bonita, muy bonito estar hoy aquí, Luis también. Y entre esa calle y Francisco Lozano está esta librería. En Francisco Lozano es la casa donde vivían mis abuelos por parte de madre, mi madre granadina, y mi
abuelos de Alfa Carlos, ¿no? Miguel y Antonia, y justo la librería está en el corazón de esta casa, ¿no? Aquí está Ramón, que ha vivido muchos años en esa casa, y hermano de mi madre, Ignacio, también lo he visto por ahí, que ahora no sé dónde está. Bueno, ahí al lado. Bueno, el caso es que me hacía mucha ilusión que esta antología se presentara aquí, porque esta antología, al fin y al cabo, es una antología de vida, toda antología de poesía es una antología de vida, de un imaginario del mundo, ¿no? Que he tenido en todos estos años. Y bueno, de pronto estamos aquí en un pequeño corazón de tiempo, ¿no? Y me hacía mucha ilusión, además le pedí a Carolina Alba que presentara el acto, porque me encanta su manera de trabajar con la poesía y en general con la literatura, ¿no? La conozco no hace tanto, pero bueno, en este tiempo, pues, bueno, cuando pensé en presentarlo, enseguida se lo dije a Lola, de hecho, hace poquito, y pensé en ti inmediatamente para la presentación, así que mil gracias por la presentación, por estar aquí, que sé que te prodigas poco en esto. Porque me pongo nerviosa. Bueno, muchas gracias. Si te parece, Ernesto, vamos a meternos en faena, yo creo que leyendo un poema. En este caso te voy a dejar que elijas tú, porque yo soy muy mandona y luego ya voy a dirigir yo la conversación. Venga. Pero así que yo aprovecharía para elegir el favorito, yo creo. Pues voy a elegir justo el que, dando pie al Siempre el misterio tuvo la palabra, que has dicho, ¿vale? Sí. Pues voy a leer ese, que es el último de la antología. La antología, la última parte, son unas cartas escondidas de las que he publicado, pues no he contado los poemas, porque lo he elegido 7, creo. 7. Vale, pues esta es la carta nada menos que la 38. O sea que, bueno, pues esta es la que voy a leer. Dice así: no hables más con los santos de manos guarnecidas. No visites astrólogos ni cuelgues en tu cuello el fulgor de los chamanes. No entregues el poder de tu destino. Laberintos te estrechan con recados y elevan el estruendo de la mente. Quédate en el misterio silencioso. Deja que en ti fermente el reino. Nacieron los diamantes recubiertos de una costra rellena de consejas. Pule el diamante, líbralo de tierra. Descienda al interior del núcleo. La oscuridad es leña imprescindible. La oscuridad es cueva de muebles destrozados. Necesitaste todo lo que quemas. Más madera vendrá. Verás más alto. Se agrietará la costra hasta estallar. Las palabras externas ocultaban palabras mejores. Alumbrarán el centro del diamante. Siempre el misterio tuvo la palabra. Lo hizo de milagro. Bueno, pues este es el poema efectivamente que cierra este libro, Escala, y yo creo que estaría bien, Ernesto, que empezaras explicando por qué, ¿no? Los motivos de este título que tiene tantísimas acepciones. Bueno, Escala, efectivamente hay una pequeña poética en el libro que un poco lo cuenta. Es la escala de un itinerario, ¿no? Como distintos escalones de una producción poética. Es una escala del mapa, como para ver, digamos, en un trozo pequeño todo, ¿no? Es una escala musical también, en el sentido de que para mí la poesía tiene un fuerte componente musical, tanto a la hora de escribirla como a la hora de recomponerla, cuando corrijo el poema. Es muy importante la música como concepto y como fuente y como final del poema. Y luego también escala en el sentido un poco más ligado a la escala mística, ¿no? Como escala de conciencia, ¿no? Un poco a la hora de hacer la antología
he ido definiendo esos escalones en los que creo que había en cada poema una subida hacia una visión un poquito más alta, ¿no? Eso también tiene que ver con un concepto de la poesía de que es la que atrapa aquello que no está, ¿no? Y lo sabe contar o es capaz de plasmarlo en una palabra, en una serie de palabras que componen el poema, ¿no? Yo creo que al hacer toda la antología y revisarla, ¿no? Pues ha habido como una plasmación de, bueno, entonces vi hasta aquí, luego he visto hasta aquí, luego he visto hasta aquí, ¿no? Un poco... Por ahí va a ir yo, claro, porque en ocasiones las antologías se encargan a terceros, pero en este caso eres tú mismo el que te enfrentas a tu propia obra, y eso evidentemente también se puede hacer de muchas maneras, ¿no? Puede uno seleccionar sus poemas favoritos o aquellos que le parezcan que conversan mejor entre ellos o que permitan intuir una línea temática, un hilo estilístico. No sé qué criterios tuviste en cuenta, ¿no?, a la hora de seleccionarlos. Bueno, primero eliminar todo lo que no me gustara muchísimo. Y de hecho había poemas que me gustaban bastante y incluso me parecían buenos poemas y que podía estar. De hecho los editores me dijeron, Sonámbulo, ¿no?, que es una editorial granadina que me pidió esta antología, estoy muy contento de la edición que han hecho. Me daban todo el espacio posible, ¿no? O sea, que editara lo que quisiera. Y aunque los poemas me parecieran buenos, quité todo aquello que me pareciera que no aportaba nada especial, no nada especial, sino no me aportaba nada a mí. Por al fin y al cabo, la poesía, o sea, la selección la he hecho yo, ¿no? Imaginemos que cada poema o un libro puede ser una especie de epitafio benévolo de un autor, ¿no? Pues todo lo que uno no quiera que esté en ese epitafio benévolo y sea recordado, pues lo quite, ¿no? Y de hecho de los primeros libros hay menos que de los últimos, ¿no? Como me siento más alejado. Sí, eso te iba a decir yo, claro, de esos 3 primeros libros, del Vigilante, de los Cuartos Menguantes puede ser, y de Ella cena de día, que son los libros de tu primera etapa como autor, desde el año 91 hasta el 2000, hay muchos menos versos, muchos menos poemas, están infrarrepresentados respecto a esos últimos poemarios. Entiendo que al enfrentarse uno a su propia obra pasa como cuando se pone a mirar el álbum de fotos, ¿no? Esto me lo contaba hace unos días también Carlos Marzal, estábamos hablando también, repasando su trayectoria, y me decía, claro, es que uno se pone a ver sus poemas del principio y dice, hay que ver qué pelos tenía yo, ¿no? Y estos pantalones de campana. Pasa un poco eso, ¿no? A veces entiendo. echan de menos los pelos. A veces se echan de menos, ¿no? Pero pasa un poco como eso, entiendo, cuando uno abre una caja de recuerdos en casa. Sí, y de hecho, fíjate que para la antología abrí la caja de los recuerdos porque también me invitaron a seleccionar poemas no publicados, porque yo empecé a escribir muy pronto, desde los 14 años estaba escribiendo, y tenía una carpeta llena ya de libros mecanografiados hasta los 18 años aproximadamente, ¿no? Que ya son los poemas que luego se recogerán en el Vigilante, ¿no? Y había algunos poemas que decía, bueno, me sorprendía, digo, esto está bien hecho, ¿no? Hay una voz, hay no sé qué, pero no que reconoces quizás, porque entiendo que una antología también es eso, ¿no? Porque está va lleno mutando con la vida. Claro, está llena de voces de otros, está lleno de imitaciones de Neruda, o de Vallejo, o de García Lorca, o de... Bueno, incluso yo creo que la poesía también tiene un estado o sea, refleja estados, como decía antes, de conciencia, ¿no? Y al fin y al cabo, traer aunque sea bello o parezca bello, ¿no? Algo que en el fondo no te identificas por lo que dice, ¿no? Por ese ser que se dibuja ahí, ¿no? Y ya no te identificas, ¿no? Pues da gusto, también da gusto dejarlo fuera, ¿eh? Decir, este ya no soy, qué alegría, ¿no? Ni esta voz ya no me reconozco, claro, a lo mejor, ¿no? Claro, o este poema ya no me gusta, qué alegría. O dentro de los poemas, porque claro, cuando haces una antología de toda tu obra, tienes la suerte de que a lo mejor los lectores ya no están tentados de coger el primer libro, sino solo de leer lo que hay aquí, ¿no?
que es con lo que yo me siento reconocido. Y entonces nos van a coger aquel poema que a mí me parece horrible, que está en el libro Los cuartos menguantes, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues a pesar de todo, para que las personas que nos acompañan hoy aquí se hagan una idea de cómo sonaba ese Ernesto Pérez Zúñiga del principio, te voy a pedir que leas un poema de tus comienzos, de Los Jugadores, que bueno, realmente es tu tercer poemario ya. Forma parte de Ya Cena de Día, que como digo es tu tercer poemario, que data del 2000, del año 2000. Sí. Si te parece. Sí, además estos poemas los publiqué muy tarde porque los escribí en la línea de la Concepción, casi todo, en el año 97, por ahí. Mientras ejercías de profesor, mientras entiendo, ¿no? era profe allí, sí. Y luego me vine a Madrid y bueno, fue como... Y viví en esa calle de Francisco Lozano. Los Jugadores. Dice: la bolsa subirá del pozo con un cadáver dentro. Y dicen: déficit, déficit, 10.000 muertos por hora. En un despacho, los 7 hombres lo han dicho y hecho. Y dicen: déficit, déficit, 10.000 muertos por hora. La bolsa subirá del pozo con un cadáver dentro. Pues fíjate, me anotaba yo cuando leía estos días el libro, que encuentro que algunas imágenes y el tema de este poema están de alguna forma pues emparentados con Poeta en Nueva York de Lorca, ¿no? La bolsa de la que hablas puede ser efectivamente la bolsa que transporta los cadáveres, pero también se puede leer como una referencia, por ejemplo, a la bolsa de Wall Street, ¿no? A la que apareces apuntar, ¿no? Cuando dices déficit, 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 y que recuerda lejanamente, pensaba yo, a esos enjambres furiosos de monedas que taladran y devoran abandonados niños, ¿no? La huella lorquiana luego se va a hacer mucho más evidente en otros libros posteriores, pero no sé si ya estaba latiendo aquí, en este tercero. Sí, o sea, Lorca para mí es el poeta que más me influye de siempre, de niño. De hecho lo leía ya de niño en esta antología. Somos muchos, ¿no?, los que hemos leído esa antología esas obras completas de Aguilar que tenían mis padres allí en casa, y desde los 12, 13 años estaba siempre leyendo a Lorca, y me ha influido demasiado. Pero bueno, he tratado de limármelo, porque las influencias como estas son tan fuertes que es que, claro, tienes que tener cuidado con ellas, pero sí le he hecho sobre todo muchos homenajes conscientes, ¿no? Y otros inconscientes, inconsciente. Inconsciente, bueno. Por cierto, tú eres madrileño de nacimiento, nos lo decías hace un momento, que naciste aquí al ladito, pero te dices granadino por crianza, y muchos han adivinado en tu obra la influencia, por ejemplo, de autores como Egea, que era natural de allí, y uno de los padres del movimiento de la otra sentimentalidad. ¿En qué sentido ha moldeado, tú crees, Granada tu sensibilidad poética y la obra de este autor, si es que es así? Porque a veces uno no comparte las opiniones de los lectores, claro. A ver, Granada es, claro, es la ciudad donde yo me hice un poeta, ¿no? La manera en que me hice poeta, en mi caso, hay muchas maneras. Fue, por un lado, sí, esa infancia donde ya estaba Lorca y donde yo estaba muy en contacto con la naturaleza. De hecho, mis primeros poemas los escribo en un cuaderno de campo. Soy muy aficionado a los animales, a los pájaros. Iba con un cuadernito de campo, hacía mis excursiones por Alfacar, y iba apuntando los pájaros que veía, las huellas, etcétera. Y eso va derivando poco a poco, con 12, 13 años, en un primer libro de poemas, ¿no? Es como me voy haciendo poeta. O sea, Granada tiene toda esa importancia, ¿no? Y luego con el caso de Javier Egea, que Javier Egea era amigo de mi padre, de Ernesto Pérez Soler. De hecho, mi padre decía que lo había cogido de niño en brazos, porque en realidad él era amigo del hermano mayor de Javier Egea. Entonces, la primera vez que mi padre vio mis poemas, que además él escribía también, y me decía: estos versos mejor así y tal. Tengo algunos reescritos por él, de hecho, que lo guardo como oro en paño. Me dice: te voy a presentar a Javier Egea. Y lo conocí, efectivamente,
con 15 años aproximadamente, Sí. en La Tertulia, que era un bar en el que estábamos allí yendo todo el tiempo. Aquí estaba mi amigo Joaquín, que vivía al lado de la calle Almagro, mi amigo aquí, que íbamos mucho a La Tertulia desde 15 y 16 años, esa mala vida granadina, famosa, que es totalmente cierta, y de la que no hablaré aquí porque podríamos estar toda la noche. Y allí conocí a Javier Egea, que claro, él representaba esa poesía pues, romántica, bohemia, un poco antisistema, ¿no? Que nos enamoró a muchos, a mí también, en aquella época, ¿no? O sea, estamos hablando de la poesía golosa, la poesía nocturna, las madrugadas, pasábamos allí todas las noches. Era raro el día que salíamos de La Tertulia sin que yo oyera los pájaros del amanecer. O sea, y claro, allí lo conocía a él, y él pues hacía un poco de maestro, pero era un maestro bastante cabroncete, ¿eh? O sea, pues siempre era muy crítico, se reía todo el tiempo de lo que hacíamos, te cogía un libro y te lo tachaba y no sé qué. Pero bueno, así aprendimos mucho también. Entonces una influencia más afectiva quizás que lo que tiene que ver la sí, poesía y la obra, mira, ¿no? él me enseñó a hacer un poema. O sea, hacer el poema, porque yo escribía siempre con mucha libertad, ¿no? Y él me enseñó la estructura musical del poema, ¿no? Es decir, me lo leía en voz alta y decía, este no suena bien, eso sí me lo enseñó. Pero curiosamente, fíjate, los poemas granadinos, los libros granadinos, son los libros de los que lo venía pensando mientras venía aquí. Sí. Los libros granadinos donde yo me hice poeta, en realidad son de los que más me he quitado el lastre. De toda esa influencia incluso, ¿eh? Porque, digamos, mi propia voz la encontré a partir de venirme a Madrid. Porque eso fue en el año 97, y a partir de ahí son los libros de Ella Cenaría, que ya tienen más poemas, que ya Sí. están los Luna, etcétera. Porque ahí, digamos, me quito del pasado, empiezo a escribir curiosamente en prosa, y eso, o sea, empiezo a escribir relatos, empiezo a pensar novelas, y me hace que la literatura, digamos, la pulsión literaria, la fiebre literaria, la reserve para la novela o para la ficción. Y para la poesía, que antes sí estaba enredada de toda esa pulsión, solo reservara las ganas de escribir un poema cuando el poema te sienta y sale solo lo que tiene que salir. Y entonces la poesía se hace mejor, se aquilata mejor y se le quita toda la broza, ¿no? Bueno, hablaba yo antes de Lorca, la que está muy clara es la influencia desde el principio de San Juan de la Cruz en tu poesía, que atraviesa yo creo que gran parte de tu obra. Está ya presente en ese poema de Ella cena de día, de ese tercer poemario del año 2000, que comienza y termina diciendo vendrás muy amada, muy de noche, y reaparece luego de nuevo muy claramente en tu último poemario hasta la fecha, en Lance, que toma precisamente su título de otro verso suyo, y que rescata algunos gestos propios de la mística, ¿no? Esa identificación paradójica del amor con el frío, con el fuego también, ¿no? Que es una imagen luego también muy quevediana. ¿Qué viene esa fijación tuya, te quería preguntar, con San Juan de la Cruz? Con la mística. Bueno, pues esa es la pregunta. La pregunta. A ver, en el caso de San Juan, sin entenderlo del todo, siempre me enamoró su música y todas esas imágenes misteriosas, ¿no? De las que está llena su poesía, que para mí suponía no solo un anhelo de belleza, de cómo plasmar, ¿no? Una belleza poética, ¿no? Sino un anhelo de tener una experiencia así, ¿no? O sea, yo quería tener la noche oscura, hervir en la llama de amor vivo y pasearme por todo el jardín ameno de ese maravilloso cántico espiritual, ¿no? Y bueno, ese es en realidad el camino de la vida, ¿no? Yo no sabía que para hacer eso, claro, había que
casi dejarlo todo, por lo menos simbólicamente, ¿no? Me refiero, para llegar a esa noche oscura, pues tienes que abandonar el día, tienes que pasar 1000 aventuras externas e internas, sobre todo, ¿no? Y bueno, y ahondarte por ese camino de desprendimiento y de conocimiento y de desnudez en ese misterio silencioso, aprender de ese silencio del que nace la palabra, ¿no? Un poco, bueno, esto tiene que ver incluso con el otro San Juan, ¿no? Porque o sea, el principio era la palabra, ¿no? La palabra viene del silencio, ¿no? Y tuve un gran camino de silencio a partir de los 30 y pico años, en el que, a pesar de que escribía, etcétera, ¿no? una búsqueda en la que tenía mucho que ver también la vuelta a la naturaleza, la vuelta a la meditación, cosa que hacía casi de pequeño, con 13, 14 años, pero había dejado de hacer, y empecé luego a hacer a partir de los 30 y pico, ¿no? Y bueno, ese camino hacia el interior, ¿no? Me trajo otra manera de escribir poesía, ¿no? En la que, digamos, entendí ya mucho mejor a San Juan, ¿no? Nada de lo que ves es cierto. Junta dedos y manos, solo ellos son reales, a punto de caer sobre el vacío. Y más adelante, en otro poema también de Calles para un pez luna, que ya es tu libro siguiente, vamos a la nada por caminos de todo, ¿no? Me parece a mí, y pensaba mientras se leía, Ernesto, que que estos poemas están de alguna forma permeados de, no sé cómo decirlo, cierta angustia de corte existencial, y por eso te quería preguntar, porque ya sabes que las antologías se prestan también mucho al psicoanálisis, a la psicoterapia. Bueno, no le lee como aficionada a la poesía, pero también para conocer al autor. No, yo siempre he dicho que no he hecho psicoanálisis porque ya me psicoanalizo solo escribiendo, pero yo sé que a quien lo haya hecho no le bastará esto, pero bueno, a mí por ahora me ha bastado. No, esos versos que ha elegido, claro, tienen que ver con un cuestionamiento muy fuerte de la realidad, ¿no? O sea, de lo que consideramos lo real, ¿eh? El mundo como realidad, me refiero a civilización, ciudad, estados, bueno, lo que consideramos la realidad. El gran teatro del mundo, ya hablaba de esto Calderón hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, en ese cuestionamiento de la realidad, el primer poema que has leído, que se llama En la tumba de Arthur Gordon Pym, es precisamente eso, juntas todo lo físico, ¿no? Y lo vas descartando hasta que queda el vacío, ¿no? O sea, al principio, y esto es un camino en el que también me ayudaba mucho el Valle Inclán de los Esperpentos, ¿no? El considerar la realidad como un gran teatro, ¿no? Donde el ser humano pues no dejaba de ser una especie de guiñol que estaba en esa realidad sin saber descifrarla, y por eso era un guiñol, porque el guiñol no es responsable de sus actos, ¿no? Ni se conoce a sí mismo, sino es manejado, ¿no? Entonces, en esos primeros pasos, que tiene que ver también con lo de San Juan, antes de darme cuenta de que ese misterio silencioso podía estar vivo, ¿no? O podía sentir yo esa vida dentro de ese misterio, lo primero que yo percibía era que esa realidad estaba vacía. O sea, nuestro concepto de la realidad era un guiñol, era un teatro. Entonces, por eso en esos poemas hablan de eso. Vamos a la nada por caminos de todo, ¿no? A fuerza de abundancia, a fuerza de llenar el mundo de un significado que no es real, en realidad estamos yendo hacia la nada, ¿no? Por el camino de la realidad, ¿no? Sin embargo, dentro de esa nada, en el camino poético, de pronto me di cuenta que esa nada sí estaba llena también.
Pues para ilustrar esto de lo que estamos hablando, te voy a pedir ahora, por favor, que nos leas un poema, un largo poema de Calles para un pez luna, el que se titula Ciudad Fantasma, si te parece, y que yo creo que está trufado de imágenes así muy poderosas. Para este sí me pongo la Sí, sí, porque es de largo recorrido. Bueno, y tiene que ver, sí, un poco con esa concepción del mundo donde está toda la sociedad. Bueno, dice así. Advierto que es largo. Porque vas a tener que pasar la página, vas a estar incómodo. Te cojo yo el micrófono, ¿no? Sí. Porque si no, al pasar la página Sí. vas a estar incómodo. Vale. Sí. Estas cosas se aprenden en la radio, que tenemos que apañarnos así, siempre. Nada. Ciudad Fantasma. El muerto avisa en su vestido. Su piel contra la tela busca cárcel. Se cierran las persianas. Pasea. El muerto avisa en las ciudades. El muerto está en la orilla. Hay pies que lo rodean. Pateras en la espuma. Hay cangrejos que indagan los centros comerciales. Y una tortuga vende a un policía chalecos antitiempo. El muerto tiene prisa de que le saquen fotos que no ardan en el fósforo del mega cementerio. Hay dados en tu mano y el muerto te vigila. Los tiras al vacío y el muerto te comprende. La caja los registra contra el muro, al contado, y vamos a la nada por caminos de todo. El muerto lee los libros del pasado, talla en los bosques troncos de palabras y las letras son solo cortinas en el viento. Otra barca que escapa, otra isla que engaña, un olor de tesoros temblando en la maleza. Otra ciudad camina por las calles con ojos como gotas que roen el fregadero. El muerto compra aquellos ascensores que siempre le regalan los botones de stop y trabaja pegando carteles con tu nombre para que tú te busques, te entregues y te cobres. Hay ríos y hay un puente con pilares de piedra que ahondan su destino en un tiempo profundo. La corriente se lleva un deseo de peces y el muerto pesca prisa con anzuelos tan lentos que nunca recupera todo el tiempo perdido. Si quema los rastrojos de los campos, se le incendian los bosques del olvido. Si el muerto se emborracha, le queman los gusanos, porque aún no conoce la palabra precisa para enlazar tu mundo con tu muerte. Quizás si los caballos espolea del aire, es para respirar en el galope, es para comprender al trote, para sobrevivir al paso. Quizás salta una valla y se cae en el barro y le modela Dios con sed, sin alma. Lo mira el pájaro muy lejos, solo, vareando las ramas como el viento, recogiendo un esfuerzo de aceitunas. Y por los surcos del sembrado corre un agua que no ha dejado de venir eternamente de los lodos de la creación, de albercas en donde los dioses son algas. El muerto usa una azada, su sombra, con la que busca el alba en el crepúsculo. El muerto usa un tractor, sus dientes, con que ciega gargantas del deseo. Son los largos trigales bajo el sueño. Son los hombres que tallan en las piedras sus armas, sus palabras y salarios. El muerto usa una pala con la que entierra el mundo. Tiene un amor el muerto y le envía las flores de su sangre, y su amor bebe rojos los abrazos y ríe, y se lava las manos en la fuente. Una toca a los peces contra el tiempo, otra busca monedas que arrojaron los sueños de los otros. El muerto nunca resucita, mira absorto la luz que deja atrás, se crucifica en cruces de caminos pasados. Lo anduvo en mal morir, en dejarse matar, en matar lo que pudo. El muerto tiene periscopios y espía las familias en sus barcas. No hay remos sino días, no hay días sino anémonas tendidas en las rutas de todo viaje. Y hay un pez predador en tu mirada.
Nada un pez luna toda la ciudad. En su ojo fosforece tu vacío. Acaricia su aleta los espacios que fuiste. Enfría su barriga tus huellas más recientes. Acerca su pupila a semáforos verdes y se ilumina con el fantasma de tus pasos. El semáforo cambia a rojo y el pez luna se aleja al callejón de nada, donde suenan las leyes, los himnos, los jadeos que hicieron a los hijos quemando calorías. Hay muertos muy delgados en los montones de basura, hay otros gordos en las grandes avenidas que fueron disecados como momias o alimañas. Hay águilas arriba, sobre los miradores de planetas. El pez luna las mira y se escabulle en tu memoria. Busca tu corazón para escaparse, el ritmo muscular de tu latido, para fluir por tu sangre, para esconderse por tus células, para abismarse por tus genes, y bailar en tus átomos, y nadar en la nada, y nadar hasta el fin, hacia ninguna parte, libre aún, poderoso, mal perdido. Bueno, muy bien, te lo he puesto muy difícil, ¿eh? Que estos poemas largos ya estás para trabajar en la radio. Contratado. Bueno, sí, sí. Pues mira, dice en el prólogo a esta edición Andrés Soria Olmedo, y yo creo que muy acertadamente señala que le parece que en este poema se pueden rastrear a lo mejor algunos ecos de Residencia en la Tierra, de Pablo Neruda, y es cierto que ese paseante, ese sujeto paseante del principio, y algunas imágenes como por ejemplo la de los cangrejos que indagan en centros comerciales, pensaba yo mientras leía que recordaban esos cisnes de fieltro que navegan en un mar de origen y ceniza, algo así decía, ¿no? Neruda en Walking Around, en su famoso poema. Pero claro, de nuevo no sé si son cosas que encontramos los lectores, son como pistas o ecos que nos parece adivinarnos a nosotros, o si verdaderamente había ahí un modelo o un intento, un recuerdo de... Residencia en la Tierra fue mi libro favorito de Neruda, y quizá fue el segundo libro que yo me compré con mi dinero, porque daba clases particulares con 14, 15 años, y compré Los poemas humanos de Vallejo y Residencia en la Tierra de Neruda. Y Residencia en la Tierra me ha acompañado siempre, y de hecho muchos de esos poemas que no escogí de mi adolescencia pues son claras imitaciones de Residencia en la Tierra. Algunos incluso eran versiones de poemas, como uno de Walking Around o de... Sí. Bueno, es que es un poema, sí. A mí me impresionó mucho mi adolescencia también. Y claro, se quedan imágenes. Cuando escribí este poema, no, que ya lo escribí en Madrid, no estaba pensando en Neruda, porque cuando hay un momento en que cuando ya nace la poesía un poco sola, ¿no? Y te sientas a escribir, ya no estás pensando en... Claro, ya te puedes sacudir todas esas Claro, ideas, ¿no? sí. O esas... En la narrativa no pasa, ¿eh? En la narrativa muchas veces los modelos están mucho más presentes, pero en la poesía, por lo menos en mi caso, como nace más del inconsciente inmediato o de la conciencia inmediata, que no siempre es lo mismo, pero en todo caso no controlas tanto eso. Pero sin duda... Lo cual no implica que no se cuelen esos ecos de manera inconsciente. O sea, que si Andrés Soria Olmedo y tú habéis visto Residencia en la Tierra en ese poema, es que sin duda está, ¿no? Sin duda está. Y además, ya digo que era y sigue siendo uno de mis libros favoritos de Neruda, ¿no? Bueno, pues aunque no lo enuncies de forma muy explícita, me parece que en este poema también aflora, como ya digo, de forma algo velada, una crítica a la violencia, esa violencia propia del sistema económico en el que vivimos, sí. En versos, por ejemplo, ¿no? Como esos que dicen que los hombres tallan en las piedras sus armas, sus palabras y sus salarios, ¿no? Y que es una crítica que luego yo creo que va a salir a relucir de manera más evidente en tu poemario Los cuadernos del hábito oscuro, ya del año 2007, y como por ejemplo en este poema, que me voy a dar ahora yo también el gusto de leer, porque a mí también me gusta leer poesía, así que si me das permiso, voy a leer Leyenda Bonsai de este libro. De, ¿verdad? No me estoy confundiendo, Los cuadernos del hábito oscuro, ¿verdad? Del hábito oscuro, sí. Pues voy a ir yo
página 67, por si queréis, que hay algunos que os gusta también leer a la vez, ¿verdad? Mientras escucháis. Bueno, es un breve poema. El sueño de la razón producía monstruos hasta que se inventó el cajero automático. Fue cuando se aclaró definitivamente el orden de las preguntas. Ya no importó cuál era la materia de la que se hacen los sueños, sino cuáles eran los sueños que se convertían en materia. Fue el año en que los monstruos jugaron a la bolsa y el sueño de la materia produjo muertos. Claro. Y luego una se fija en el año de publicación de este libro y es el año 2007, que no es casual, entiendo, ¿no? El comienzo de esa crisis económica de la que parece que todavía no nos hemos escapado del todo. Te voy a dejar a ti que leas todos los poemas a partir de ahora. De hecho, por eso le dije a Carolina que me presentara porque qué bien suena en tu voz. Esa vena de crítica social, pero bueno, hecha de una manera, digamos, poética y no, como diríamos, bueno, luego hablamos de eso. Sí. Eso atraviesa un poco toda la poesía, todos mis libros, y para mí es muy importante. Está en los últimos, ¿no? O sea, esa especie de cuestionamiento bueno, del engranaje social, ¿no? Y económico donde vivimos. El micro, me parece que se ha apagado. ¿Este? Sí. A ver, Ahora. ahora. ¿Ah? ¿Hola? Sí. Sí, gracias. Perdón. Bueno, el caso es que efectivamente Cuadernos del hábito oscuro, libro de 2007, donde está especialmente presente dos temas que sacudían aquella época, ¿no? Un poco antes. Una sociedad desencantada, ¿no? Que digamos venía de un sueño de la democracia como ideal estupendo, ¿no? Y que de pronto era rota por unos cuantos acontecimientos brutales, que no solo era el desencanto, digamos, de la democracia por la crisis económica, sino por la guerra también, esa guerra de Irak, ¿no? En la que de pronto se había puesto de acuerdo pues gran parte de la civilización llamada occidental, ¿no? Para bueno, pues para destruir ese sueño, ¿no? No me quiero meter ahora en las en las causas y consecuencias de la guerra, ¿no? Pero había una cosa ahí también que tiene que ver con todo esto que estamos hablando, que eran los argumentos, ¿no? Que luego eran, o sea, la cosa de la mentira, ¿no? Ya empezaba todas estas cosas que ahora son parte de nuestra época, Sí. que es Fake news, fake ¿no? news, todo eso, el relato. Sí, todavía no estaba, era... La retórica no existía, sí, a lo mejor existía, no la produciendo, manejábamos, ¿no? Pero sí estaba todo ese desencanto de la sociedad, ¿no? Y ese imperio en que, digamos, la conciencia y el alma humana había sido sustituido por el interés económico, ¿no? Que empezaba ya a regir todo el comportamiento de Occidente como máxima, ¿no? Y bueno, este libro habla mucho de esto, ¿no? Habla mucho del hombre bonsai, ¿no? También que por eso se llama esta leyenda bonsai, que es un ser que me parece que retrata muy bien al ser humano occidental como un ser que no se desarrolla, no es lo que podría, soy todo nada, yo no soy lo que podría, ¿no? Esa manera de recortarse como un bonsai, no para recoger su esencia, sino para no desarrollarse, ¿no? Y las tijeras precisamente estaban en esa sociedad donde, digamos, el interés económico, los intereses económicos lo justificaban todo, ¿no? Aquí y allá. Claro, es que yo no me atrevería a decir que esa crítica al mercado, al capitalismo, ¿no? a la violencia casi como dinámica social sean el tema de tu obra, pero sí tengo la sensación como lectora de que es una inquietud que sí atraviesa toda tu producción poética. Alimenta muchos poemas, ¿no? Sí, es como una corriente subterránea. Yo creo que atraviesa gran parte de tu producción, como digo, incluso tu último poemario de corte amoroso en el que recurres, por ejemplo, a la imagen de la harina para hablar de las servidumbres del trabajo. Incluso en ese poemario está esta huella, ¿no? Esta especie de preocupación latente. Sí, ese poema, claro, es
ese poema tiene que ver con los encadenamientos cotidianos, ¿no? del ser humano en la sociedad, ¿no? Pues sí, a través del trabajo, a través de la organización social, a través de las cosas que te vienen impuestas, ¿no? Como nos viene impuesta ahora pues toda la crisis económica, social a raíz de la guerra en Rusia, ¿no? Y antes en Irak, y antes... O sea, cómo de pronto todos esos encadenamientos suceden, como sucede en el trabajo, por supuesto, y cómo hay que buscar la liberación ahí, ¿no? A través precisamente de lo poético, a través del misterio, a través del amor, ¿no? A través de todo lo que nos libera, ¿no? Lo que nos libera realmente, ¿no? Lo que alumbra el corazón humano, que no es eso. Y muchas veces yo creo que andamos como con esa máscara todo el tiempo, ¿no? Una máscara que nos domina, es como si se diera la vuelta y la máscara de lo que hacemos nos está juzgando y mirando y diciendo, ¿eres esto? Pues la poesía, una de sus herramientas es romper esa máscara, ¿no? Y reconquistar la identidad que no necesariamente se corresponde con la del trabajo, aunque ahora parece que nos definamos por el puesto que ocupamos. Claro, ¿no? ni con el trabajo, ni con el Estado, ni con el, digamos, o sea, vivimos en un planeta, he hablado con mi amigo Juan Carlos Méndez, que está aquí, que muchas veces se ve, o sea, nos vemos el ser humano como separado del planeta donde vivimos, de la naturaleza, cuando realmente somos lo mismo, ¿no? Y precisamente pues, lo que llamamos ciudad, estado, civilización, tarea, trabajo, son como máscaras o grilletes que nos encadenan, no porque los ejerzamos o porque vivamos en un estado, sino porque creemos que eso es lo real. Digamos, la liberación no se produce de abandonar el país, la ciudad o el trabajo, sino de no creerte los grilletes, ¿no? De liberar la conciencia y saber que la realidad es mucho más profunda que esa, ¿no? De estos poemas, vamos a decir, de carácter social, me interesa mucho algo que apuntabas hace un momento, y es que la dicción y la retórica, ¿no?, de esos versos no es la que suele adoptar la poesía, eso vamos a decir, social o de denuncia, ¿no?, en la que muchas veces el mensaje parece que prevalece sobre la forma, ¿no?, sobre el vuelo poético incluso. Y me parece que eso se aprecia mucho en poemas, por ejemplo, como Parque de Blancos, Trata de Negras, ¿no?, en la que la violencia se transmite, por supuesto, a través del contenido, pero yo diría que sobre todo a través del ritmo, ¿no?, de esa cosa casi vertiginosa que tiene, de la ausencia de puntuación también. Entiendo que hay un trabajo consciente. Sí, sí, absolutamente. Ese poema lo escribí impresionado después de una visita a la casa de campo de la de hace años, y sí, ahí quería pues meter, digamos, todo lo que había visto en un crisol, en un poema, y sí con la música, esa música repetitiva y obsesiva, luego currada, ¿no?, que es una especie de 2x2 que se convierte en 2x4, un 2x6, porque esas cosas muchas veces lo trabajaba, y en ese poema sí lo trabajé. Esa música. Sí, exacto, sí. Sí, se aprecia mucho como lectora. Decía yo hace un segundo que no me atrevía a decir que el tema de tu obra fuese la crítica a la violencia propia del capitalismo, y luego pensándolo bien, claro, es que me dio la impresión, pero corrígeme si me equivoco, me puedes decir por supuesto, de que trabajas más con tonos que con temas. Esa es mi impresión a lo largo de tus libros. Si más que prevalece más el tono que el tema, pero no lo sé cómo trabajas y si te lo propones, porque ni siquiera sé si uno se sienta a escribir un libro. Eso te iba a decir, que no trabajo con nada. O sea, ya te digo, la obra narrativa tiene o sea, en mi caso, sí tiene más que ver con la idea y con los proyectos. La poética no. La poética es, o sea, el poema me sienta a escribir. Me dice, escríbeme ahora. Con la narrativa no, la narrativa, quien me conoce lo sabe, me levanto a las 5 de la mañana, 5:30, a las 6, me pongo a escribir con un proyecto, taca, y hasta que lo acabo, lo corrijo 1000 veces,
Y por supuesto, mientras escribes hay momentos de inspiración y por supuesto esas cosas pasan, ¿no? Pero hay en el caso de la poesía, ¿no? Es cuando el poema quiere, y de hecho puedo pasarme años sin escribir un poema, ¿eh? A pesar de que aquí hay cierta regularidad que define la antología, de pronto la mayoría de las veces que escribo poesía la escribo durante un periodo muy corto en que necesito escribirla, en el que sale. Y por eso te digo, no trabajo con temas, sino sí con lo que en cada época, digamos, me está hirviendo dentro de mí. Entonces, eso sí se refleja en esa época. Ya sea el hervor, como el cuaderno del hábito oscuro, donde sí está hirviendo todo ese malestar, ¿no? Ante la sociedad donde vivo. El espíritu del momento. Claro, o hacia la realidad, ¿no? Una lucha contra la realidad. O en Lance, donde hay un hervor mucho más erótico, ¿no? De que es lo que me está hirviendo entonces, ¿no? Y hay también una erótica espiritual, ¿no? Y bueno, digamos que eso es lo que luego sale en el poema cuando el poema quiere. Pues si te parece, por seguir con el recorrido, ahora te voy a pedir que nos leas un poema del que fue tu siguiente libro, en este caso 7 caminos para Beatriz, ya de 2014. Yo había pensado en el de la página 87. Ya avisé de que era muy mandona. 87, 80, 80. Vale. Este también me gusta. Dice: contra la noche, un relámpago. En selva telarañas el camino. Figura de Beatriz intermitente, bajo lámparas de neón estropeadas. Telarañas en selvas el camino, un relámpago, contra la noche, Beatriz contra la noche. Aúllan lobos que me guardan, brilla negra una piel en la espesura, los bares han volcado sus banquetas, y el serrín que se apelmaza bajo el malabar del barman recoge mis huellas. Esta es la senda contra la noche. Contra la noche me hallé dando la espalda al ángel que descansa en el interior de los timbres, a la lentitud de las sábanas, a la transformación de las esponjas, y necesité abandonar mi herencia, vagar por la cabeza del diablo entre desiertas torres de marfil. Esta es la selva, esta es la senda contra la noche. Contra la noche sueño con tu rastro, aparto telarañas de las grutas y rompo escondidos los remansos que reflejan tus ojos. Contra la noche vuelvo la mirada hacia los barrios donde golpean los martillos y saltan parabrisas. Un coche bomba busca más lentamente aparcamiento. Bidones de basura arden. Hace tiempo que rebasé la entrada. Contra la noche avanzas tan deprisa que siempre por tocar tu rostro, a solo una niebla de mí, a solo tinieblas de mí, contra la noche pasas tan deprisa que siempre que extiendo mi mano te mueves en la luz de los leones, y en el fondo de cada pensamiento tiembla una figura entre las ramas. Contra la noche, ven, me dices, esta es la selva, dices, esta es la senda, dices, hace tiempo que rebasé la entrada. Bueno, la mujer a la que invocas en este libro se llama Beatriz, haces muchas alusiones además al paraíso, al infierno, al purgatorio, la laguna Estigia. Bueno, es evidente que lo que propones aquí es una reelaboración de la Divina Comedia, que ya había inspirado otro trabajo tuyo anterior, en este caso una novela anterior a este poemario, El segundo círculo, 7 años antes, en 2007. ¿De dónde procede? Antes te pregunté, ¿a qué venía esa fascinación con San Juan de la Cruz? Ahora te pregunto, ¿a qué viene esto con Dante? Bueno, Dante me acompañó casi desde chaval. La primera vez que leí la Divina Comedia en una edición que tenían mis padres, pues a lo mejor tenía 14 años, ¿no? Que es la edad donde empieza uno a curiosear todo. Y claro, no me enteré. Y en la que se fraguan los afectos, lectores, claro, y todos.
que al final es determinante. No me enteré de mucho, y luego la he leído muchas veces. Con aquella edad simplemente me fascinó la imaginería y me quedé con ese símbolo de la bajada, ¿no? Y yo sabía que tenía que bajar. Ahí aprendí que tenía que bajar si quería alguna vez subir a alguna parte. Y luego me ha acompañado siempre, lo he leído muchísimas veces, y claro, la Divina Comedia es como el universo, o sea, claro, no vamos a hablar ahora de la Divina Comedia, pero está ahí todo, el mundo que podía estar, ¿no? Tanto el mundo histórico, el mundo simbólico, el mundo pensado, el mundo soñado, el mundo inconsciente que podía tener Dante, el mundo imaginado, el mundo teológico. Bueno, es un universo increíble que me fascinó y me fascina, y donde hay toda una lección de vida, ¿no? Que es esa... O sea, desde pronto comprendí que Beatriz en realidad es la figura del alma que uno tiene que seguir, ¿no? Tiene que seguir la llamada de ese alma para llegar a alguna parte, ¿no? Y por supuesto, para llegar a alguna parte tienes que pasar por tu propio infierno, es como las fases de la alquimia, tienes que pasar por la oscuridad para llegar a un poco de luz, ¿no? Y ese viaje pues me lo inspiró Dante, y en 7 caminos para Beatriz pues quise hacer ese viaje por el mundo contemporáneo, ¿no? Y es un libro donde está en parte mi memoria de entonces y también el mundo en el que vivía entonces, ¿no? Hay neones, hay portátiles, taxis. Está nuestra civilización contemporánea en poemas, ¿no? Bueno, en este libro también haces alusión a un personaje de la Isla del Tesoro, hay guiños evidentes a Jorge Manrique, a Quevedo, a Shakespeare, en fin, yo creo que toda tu obra, no solo este libro, está llena de intertextualidades, ¿no? De guiños, de referencias, y yo creo que en esto se te notan mucho las hechuras de filólogo, y entiendo que por supuesto y por hecho también que de gran lector, ¿no? Que son dos cosas que van aparejadas. Yo te quería preguntar hasta qué punto también tu formación ha influido en tu escritura y en tu vocación como poeta. Bueno, muchísimo, pues soy lector desde chico y amo los clásicos, o sea, no es... los clásicos los llevo leyendo desde pequeño, pues como esa Divina Comedia, ¿no? Pero también, claro, estudié filología española y fue una excusa buenísima para... No iba tanto a clase como que me leía en casa todo lo posible de la lírica medieval, que tenemos una lírica medieval tan increíble. La obra de Jorge Manrique, Los Cancioneros, son tan maravillosos, están llenos de tesoros por todas partes. De hecho, Cuaderno del Hábito Oscuro es una reescritura de esos cancioneros medievales, no se entera o sea, no es una cosa que se note, pero una reelaboración rítmica de todos esos versos de 12, de 6, porque me encantaban, ¿no? Los clásicos me alimentan muchísimo. Un clásico mi definición de clásico es el libro que sigue vivo, que lo puedes coger en algún sitio en cualquier momento de la historia y te sigue alimentando, te sigue alimentando, te sigue alimentando y te seguirá alimentando, ¿no? Y en ese caso tanto los clásicos grecolatinos como los de la Edad de Oro están siempre muy presentes, Cervantes, por supuesto, Quevedo, pero no solamente ellos, ¿no? O sea, ya te digo, o sea, la tradición esa de Manrique o del Marqués de Santillana o del Arcipreste de Hita o de todo eso, siempre los voy leyendo. Ahora estoy leyendo a Bercio, imagínate, libros rarísimos como el Vida de Santa Oria o San Millán de la Cogolla, y están llenos de hallazgos. A mí, bueno, Darío le escribió toda una oda a Berceo, o sea, que es otro gran maravilloso, y por supuesto Valle Inclán, que está ahí siempre por ahí, y tantos otros, ¿no? Pero claro, no puedes imitarlos, ¿no? Te alimentan y ese alimento se tiene que notar que está, pero cuando tú escribes tienes que escribir sin ello. Tienes que escribir tú. Claro. Bueno, llevamos ya un ratito charlando, así que yo te iba a proponer que leyeras un poema de tu último libro hasta la fecha,
de lance, yo había pensado, de nuevo, en Bebo como un inmortal. Te miro para que me des permiso. ¿Te parece bien? Me parece muy bien. Sí. ¿Te apetece? Sí. Voy a beber un poco, aunque no es lo que dice en el poema, pero... Sí, agua mineral. agua de Madrid, ¿no? Este es corto, no asustéis. Bebo como un inmortal, pero hacemos el amor como si fuéramos a morir en este instante, plenos de fundirnos en órganos que estallen. Bebo como un inmortal, porque sin duda existes en ríos de cerveza y alzas tu cuerpo en cada copa de vino. Bebo como un inmortal, pero hacemos el amor como si fuéramos a morir en el instante en que fermento en ti, carne en la barrica, alma del alambique. Bebo como un inmortal, y sé que cada sorbo me acerca a la muerte, y que los mortales solo podemos libar eternidad en la flor fugitiva. Bueno, quizás me encanta este poema, por eso lo he elegido también, pero no sé si me parece el más representativo de este último libro tuyo, de Corte Amoroso, que iba a decir yo que, aunque el tema sea ese, el que prevalece, ciertamente, el de corte amoroso, no encuentro que sea necesariamente celebratorio todo el tiempo, ¿no? Yo también percibo ahí, en ocasiones, como coquetea también con cierta angustia existencial. Y de nuevo te vuelvo a sentar en el diván. A ver, la angustia Puedes existencial... salir por petenera si quieres. Es no, que va. La angustia existencial es la compañía constante de la muerte, ¿eh? La compañía constante de la muerte como conciencia. Esto me lo decía desde el primer libro que yo hice público, se llamaba Aúlla el perro de tu nombre. Es anterior al Vigilante y fue una exposición de poemas que hice precisamente en la tertulia de ese. Y ya el dueño de la tertulia se llama Tato Révora, todavía regenta ese bar casi inmortal y bebe como un inmortal. Me decía, tus poemas, pues, ¿por qué estás tan obsesionado con la muerte, con lo joven que eras? Tenía 16, 17 años. Y bueno, está ahí, esa compañía de la muerte ha estado siempre como espejo, ¿no? Entonces, claro, en las diferentes etapas de la vida, esa muerte ha sido miedo o ha sido espejo, ¿no? Ha sido también distancia, porque yo lo aprendí de Valle Inclán, de mirar la realidad como si ya tuvieran muerto, ¿no? Y que hubiera cómo ver la vida desde esa altura, desde esa imaginación de la muerte, y incluso de qué debo hacer ahora, ¿no? Que si hubiera muerto, o sea, es un buen truco para tomar decisiones, ¿no? Si ya estoy en la muerte, ¿qué hubiera hecho en este momento en que estoy vivo? Pero con el tiempo la muerte se fue convirtiendo, digamos, en una cómplice, en el sentido de que es la conciencia de la oportunidad precisamente de estar vivo, por un lado, ¿no? O sea, del regalo inmenso de estar vivo, pero está siempre pinchando esa vida en el sentido de decir, oye, no te distraigas, ¿no? Eso tiene mucho que ver con esa angustia existencial que tú ves. No te distraigas, vea lo importante, porque estoy aquí siempre contigo y un día te voy a inundar por completo y no vas a estar, ¿eh? Entonces, haz lo que tienes que hacer, ¿no? Sé tú mismo, saca lo que tienes dentro y realízalo por completo. No te quedes incompleto, no seas un hombre bonsai, ¿no? Saca por completo lo que tienes, ¿no? Y por otro lado, hay unos poemas también en Lance, en la que, digamos, la conciencia ya entra en el territorio de la muerte como
también como liberación de la conciencia, ¿no? Como liberación de las cadenas, como puerta hacia otro mundo donde hay algo esencial, luminoso, misterioso que alimenta este, ¿no? O sea, ya la muerte no es angustia, sino es fuente. Es fuente de inspiración, es fuente... O sea, la muerte es el gran silencio, ¿no? El gran infinito silencio, pero sin embargo está vivo al tener esa conciencia de palabra, está lleno de vida, está lleno de oportunidad. Pues si te parece, ahora sí, estábamos hablando de su último poemario hasta la fecha de Lance. Te voy a pedir que nos leas otro para terminar y luego ya si queréis preguntas o queréis participar o preguntarle algo a Ernesto. Tomates. Yo creo que puedes leer otro poema de los inéditos, esa selección que has hecho de 7 poemas que escribiste entre el año pasado y este año, este 2023. Vale, muy bien. Pues, gracias. Leo este. Eh, 151. La carta primera. Visible en lo invisible. A un palmo. Mi corazón te inyecta como un cino. Mientras tú me proyectas en el valle escondido. A un palmo. Afines afinados. La música de ser involuntaria. Involuntario el viento en la hoja y el silencio que busca un oído. No es un incendio, sino el eco que tu presencia ha dejado sonando. Cuando extiendes las palmas de tus manos, yo vuelo sobre ellas con las mías, como las aves saben detenerse. Planeamos como una sola ave sobre 2 espejos. Nuestros cuerpos integran alas caudales y primarias. Amanece despacio y el misterio se revela en misterios naturales. De nosotros sabemos, un tú corona el yo para que nazca el reino. Bueno, Ernesto, muchísimas gracias. Ahora, si queréis, vosotros que estáis aquí entre el público acompañándonos, si queréis, perdonad por la alergia, estoy hoy fatal. Si nos queréis plantear alguna pregunta, o a Ernesto, preguntarle algo, conversar con él, os podemos pasar el micro si queréis. Sois todos tímidos. Bueno, a mí me ha interesado mucho la imagen. ¿De qué estás explicando? Me ha interesado la imagen de hombre bonsai, porque